y nos acompaña el obispo de la diócesis de Coria Cáceres, don Jesús Pulido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Muchas gracias por invitarme a este programa en directo, a este podcast de tusemanasanta.com. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, porque además esta tarde ha tenido algo de jaleo y justo le quedaba ahí la última hora libre y hemos llegado nosotros para llegar a ella. Con muchísimo gusto. Además, la primera entrevista que tuve fue contigo, allí en el obispado, y te lo agradecí muchísimo. Efectivamente, la recuerdo con mucho cariño, pero ya han pasado 3 años desde la ordenación al frente de la diócesis. ¿Y cuáles han sido los momentos más significativos o que destacaría más de estos 3 años? Bueno, los momentos más significativos, evidentemente, el inicio. Ahora que lo he revivido a 3 años vista, pues he revivido los sentimientos, la emoción de aquel primer momento de la ordenación en la Catedral de Coria, que fue realmente impresionante, una acogida que luego he visto que Coria realmente es una ciudad episcopal. Coria valora la presencia del obispo y allí uno se siente también como en casa, en esa catedral impresionante, porque cuanto más leo de la catedral, más secretos descubro, ¿no? Y más impresionante me parece de la románica, luego la mezquita, luego la visigoda, y luego esta que tenemos ahora ya, gótico tardío, y es impresionante. Y aquí en Cáceres, yo diría que el momento más destacado pues ha sido el centenario de la coronación de la Virgen de la Montaña, de Nuestra Señora de la Montaña, porque ya me permitía los años anteriores, ya me habían dicho que la bajada, cuando yo llegué era prácticamente al final de la pandemia, se estaba levantando el confinamiento, el primer año en el 22, llevaba 1 año o 2 quizás sin haberse celebrado la bajada. Y me habían hablado mucho, pero una cosa es lo que te dicen y otra cosa es verlo. Y luego realmente el centenario ha sido una apoteosis de religiosidad y de fervor y de amor a la Virgen y de unión de los cacereños. Es que la verdad que es impresionante lo que la Virgen mueve, pero es que además aquella bajada de justo post pandemia yo creo que fue la más apoteósica de todos los tiempos. Siempre es apoteósica, pero aquella que fue descomunal. Sí. Yo no me lo podía creer. Veía a las madres levantando a sus niños, llorando, dando vivas, palmas, tirando pétalos de flores. Impresionante. Todas las calles llenas. Y ahora, después de 3 años, pues ya conoce bastante bien la diócesis, pues sus cosas buenas, sus cosas a mejorar. ¿Y cuáles son los principales desafíos pastorales que tiene la diócesis de Coria? Bueno, nuestra diócesis tiene el desafío pastoral de una diócesis rural como la nuestra. O sea que el desafío pastoral de la Iglesia es llevar el Evangelio a todos los rincones. Y la dificultad que tiene nuestra diócesis es pues la despoblación, el envejecimiento. La Iglesia opta por una presencia capilar, por una presencia en los pueblos. Hay en todos los pueblos prácticamente casa parroquial y hasta ahora siempre ha sido pues un cura, una parroquia, ¿no? Pero hoy día ya esto desgraciadamente no es posible. Por una parte por la despoblación y por otra parte por la ausencia de sacerdotes, ¿no? Que no tenemos 160 para que haya en las 160 parroquias. Y el desafío es cómo organizar la Iglesia hoy para que pueda llevar el Evangelio a todos los rincones y estar presente en todos los lugares, anunciando el Evangelio. La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio y su desafío es cómo hacerlo. Nuestra situación social es esa, de despoblación y envejecimiento en la zona rural. Y en la zona urbana, sobre todo la ciudad de Cáceres, pues tiene el reto que tienen pues prácticamente toda la Iglesia en todo el mundo, que es la secularización, el pluralismo que hoy hay, el individualismo que existe en nuestra sociedad, en bien los retos que el Evangelio tiene que evangelizar y cambiar también a una actitud pues mucho más de compartir, de vivir la fe juntos, de no acomodarnos a este mundo, ¿no? Pues ese es el reto que tenemos, sí. Pero además realiza un esfuerzo muy importante la diócesis y sus sacerdotes, porque es que hay muchos que van a varios pueblos cada domingo para intentar llegar a todos. O sea, no renuncia, como están renunciando los bancos a llegar a muchos sitios, la Iglesia no renuncia y siempre trata de llegar de una manera o de otra, pero siempre está allí, ¿no? Sí, yo creo que en casi todos, no quiero mentir, creo que quizás alguno de las urdes no tiene misa todos los domingos o todos los fines de semana, vamos a decir, pero prácticamente todos tienen los fines de semana la Eucaristía y se reúne la comunidad, y también entre semana los sacerdotes van por lo menos 3 veces a los pueblos. Entre el clero se ha venido a hablar del rally dominical, porque ciertamente algunos pueblos están distantes, y a veces el sacerdote para decir 3, 4 misas un domingo
tiene que hacer unos cuantos kilómetros y desgraciadamente a veces va deprisa e incluso con peligro, porque hay algunas carreteras de esas zonas del norte que yo cuando voy con los sacerdotes en el coche a veces me quedo un poco impresionado de la destreza que tienen para conducir ahí, ¿no? Por la habilidad. Sí. Tenemos que valorar muchísimo ese esfuerzo porque es muy importante el que están realizando. Y la Iglesia en España y en el mundo, supongo que los retos muy similares, ¿no? Sí, los retos es, en principio diríamos, la Iglesia tiene que anunciar el Evangelio, y los retos en Occidente, en la sociedad en que nosotros vivimos, pues es sobre todo esta sociedad del bienestar que lo que hace es que nos acomodemos a este mundo y que nos olvidemos de la trascendencia. Entonces mucha gente vive como si Dios no existiera, como que le sobra Dios. Incluso en esta sociedad secular en que vivimos a veces se hace gala de prescindir de Dios, ¿no? Yo me he encontrado en algunas situaciones, incluso públicas, en que uno se enorgullece de ser ateo, pero difícilmente confiesa que es cristiano, ¿no? La verdad que precisamente ahora es cuando Dios más hace falta, ¿no? En un mundo en guerra, en un mundo en el que las naciones están enfrentadas unas con otras y además que cada vez se separan más unas de otras, precisamente el Evangelio de esta mañana, en el que te invita a que pongas la otra mejilla, a que esa es la persona que... Y es que al final, si todos siguiésemos ese evangelio del perdón, ese evangelio de la misericordia, pues realmente no habría tanto conflicto, ¿no? Como se está produciendo en la actualidad. Bueno, la Iglesia en el Vaticano II se entiende a sí misma, dice que es como germen y como signo e instrumento de los valores del reino de una nueva humanidad, ¿no? De unas nuevas relaciones. Hoy el Papa, que tenemos que pedir mucho por él porque está enfermo, ahora yo creo que tendríamos que hacer también un llamamiento a rezar por él en este programa. Pues el Papa insiste, sobre todo en el documento sinodal, que tenemos que sanar las relaciones, porque nos movemos mucho, lo vemos en la política, en la sociedad, en la economía, por intereses, y es muy difícil que nos movamos por buscar el bien común del otro, renunciando a veces a nuestros propios derechos, ¿no? Y yo creo que la fraternidad cristiana precisamente lo que nos lleva es a eso, a mirar al otro, a ponernos en el lugar del otro, y como dices, el Evangelio de hoy es tremendo, porque dice, bueno, si prestamos a los que nos van a devolver, si saludamos a los que nos saludan, ¿en qué nos distinguimos los cristianos? Pues en que prestamos al que lo necesite, aunque no nos lo pueda devolver, en que el que nos roba el manto le damos la túnica, porque a lo mejor es que le hace falta y por eso lo ha cogido, ¿no? Es otro modo de ver la sociedad, ¿no? La Iglesia siempre ha tenido esa empatía y siempre, bueno, lo vemos en Cáritas, que a todo el que viene no le pregunta ni de dónde ni cómo, a todo el mundo atiende. Y pocas organizaciones hay en el mundo que lo hagan, desgraciadamente. Cáritas, y ahora también hemos celebrado el Día de la Campaña contra el Hambre, de Manos Unidas, y también son proyectos en todo el mundo, sobre todo en los más necesitados, sobre todo en los países del sur, pues con este sentido de solidaridad que nace de la fe en que creemos en un solo Dios, que es creador, que ha creado el mundo para disfrute de todos y no solamente de unos pocos, ¿no? ¿Y qué mensaje le podemos transmitir a los cristianos? Porque muchas veces pues nos vemos un poco en la desesperanza, ¿no? De ver a tantos familiares, incluso amigos que se alejan de la fe. ¿Qué mensaje de esperanza le podemos transmitir a esos hermanos? A los que están viendo cómo sus familiares pues se alejan de Cristo. Pues estamos en el año de jubilar de la Encarnación. Hemos terminado el año jubileo de la montaña y hemos empezado prácticamente el año jubilar de la Iglesia Universal de la Encarnación. Y el Papa ha querido que se llame Peregrinos de Esperanza, precisamente porque ha detectado en el mundo y en la Iglesia que nos hace falta una inyección de esperanza a todos. Y él ha mandado a la Iglesia Universal una bula en la que nos pone como tarea a los cristianos convertir en signos de esperanza, en razones para la fe, la lucha contra todas las injusticias que hay en el mundo. Es curioso, a mí me llama mucho la atención el elenco que hace el Papa de las razones para la esperanza. Y es que se acaben las guerras, que se acabe el hambre y se distribuya mejor, que se condone incluso la deuda, habla el Papa, que no abandonemos a los ancianos, que estemos todos abiertos a la vida. Las razones para la esperanza, a veces uno pensaría, bueno, pues que haya muchos cristianos, que se bauticen todos. No, el Papa pone unas razones para la esperanza que son para el mundo entero, que es el reino de Dios que sufre violencia
Y allí donde lo estamos construyendo, estamos dando motivos a este mundo para seguir esperando, que otro mundo es mejor y es posible, ¿no? Estamos viviendo en la Iglesia estos procesos de sinodalidad, todos los sínodos, pero la gente dice, bueno, yo con los sínodos nos hemos reunido muchas veces, pero muchas veces la gente no comprende. ¿Qué significa este proceso que está viviendo la Iglesia? Bueno, es que son exactamente como dices, y el Papa lo ha señalado muchas veces, son procesos, no son acontecimientos. Y cambiar no se hace de un momento para otro, sino que cambiar de mentalidad y cambiar la dinámica de la Iglesia requiere mucho tiempo, concienciación y práctica. Venimos de una época todavía con una inercia de cristiandad, por ejemplo, de que la Iglesia se llena y hoy la Iglesia no se llena. Y hoy la Iglesia tiene que ser misionera, tiene que ser una Iglesia en salida, una Iglesia de puertas abiertas. Y esto cambia muchas cosas en la Iglesia, muchas relaciones, pero no de un día para otro, porque la inercia que traemos es otra. Quizás tenemos no solamente que repetírnoslo muchas veces, sino también que ponerlo en práctica. No es fácil, porque las estructuras que tenemos y la forma de proceder, pues es otra. Y se tienen que ir adaptando poco a poco a estos cambios que van surgiendo o a estas modificaciones que hay que mejorar, ¿no? Y luego me gustaría saber qué importancia tienen las cofradías en la vida pastoral y espiritual en nuestra diócesis. Bueno, pues la presencia es muy importante, sobre todo porque es muy extendida. Quizás vemos Cáceres, 17 cofradías penitenciales, otras de gloria, pero es que en muchísimos pueblos hay cofradías del patrono, hay mayordomías, y en realidad, si lo miramos objetivamente, son asociaciones laicales, son cristianos que se unen en torno a la palabra hermandad o cofradía, o sea, sintiéndose hermanos, para llevar adelante la misión de la Iglesia, porque son parte de la Iglesia. Y hoy yo creo que están más de moda que nunca, porque hoy una Iglesia que no quiere ser clerical, que quiere que sea participativa de todo, pues el ejemplo son las cofradías. La dirigen los laicos y, vamos, lo hacen extraordinariamente. Lo que tienen un sacerdote es un director espiritual, pero son asociaciones eminentemente laicales y los protagonistas son los laicos, o sea que están de moda, digamos, en la Iglesia, tendrían que estar. Y además que en la diócesis de Coria Cáceres, no sé, pero yo cada vez que vamos muchas veces con Serafín a los pueblos y vemos unas imágenes que de verdad conmueven, hay muchos nazarenos por ahí que dicen, madre mía, lo que tienen aquí, y no sé si a ustedes también les pasa cuando van por los pueblos. Bueno, yo me he quedado impresionado del patrimonio que tenemos en la diócesis. Es un patrimonio, hasta pueblos pequeños tienen una auténtica catedral, tienen unas imágenes, unas tallas impresionantes, y ahí las cofradías también hacen un gran servicio, digamos, de cuidado de ese patrimonio y de protección, porque hay pueblos que son verdaderamente, que tienen poca población y que si no hubiese esta unión no podrían mantenerlo, y mantenerlo en uso pues es ya una forma de conservarlo. Lo que pasa que una de las cosas peligrosas que hay en la Semana Santa es pues que al final nos detengamos en el que es un evento cultural o turístico y al final nos perdemos un poco en eso y dejamos un poco de lado la verdadera fe, ¿no? Y lo que está representando esto que sacamos a la calle, ¿no? Bueno, yo me he encontrado algo que tengo que destacar sobre todo, que es la delegación de hermandades y cofradías que está ahí Javier Romero, y había ya un proceso que está continuando de adaptar el estatuto de todas las cofradías al estatuto marco, y eso está requiriendo pues una formación. Hay una escuela cofrade en la que los dirigentes, sobre todo los de la junta directiva, participan, pero también los hermanos, y luego hay como unas convicciones que yo creo que están arraigadas por lo que yo he visto con todas las cofradías que yo me he encontrado, y es que la cofradía tiene como tres, digamos, dimensiones que son inexcusables y que son fundamentales, y que si falta alguna de ellas, pues está en peligro. Que una es la litúrgica, devocional, cultural, de la imagen; otra es la formativa, cristiana, la evangelizadora, podríamos decir, la catequética; y otra es la caritativa. Y esto lo tienen, yo con todas las cofradías que me he reunido, tienen clara este trípode, que en realidad es la triple forma de anunciar el Evangelio a la Iglesia, que es con la palabra, con el culto y con la caridad. Toda la Iglesia tiene esa dimensión, esa triple dimensión, ¿no?
Pero que desde luego en las cofradías sí que parece claro, pero quizás nos cuesta un poco transmitirlo a la sociedad, que quizás sí que nos ven a lo mejor pues los propios ayuntamientos, nos ven como pues una fiesta más y quizás ahí es donde tenemos que Eso trabajar sí. un poco, ¿no? Eso sí, yo creo, vamos, tengo que decir que aquí en nuestra diócesis la relación con las autoridades es extraordinaria y la colaboración también, ¿no? Para el patrimonio, para obras sociales. Desde que viene incluso en la primera reunión con el alcalde, destacaba cómo la iglesia había puesto a disposición de la ciudad pues albergues para el momento del COVID y siempre ha habido esta colaboración. Pero sí que es verdad que quizás las autoridades destacan más pues el aspecto turístico, que es de interés turístico nacional, que, bueno, les interesa también, lógicamente, por la economía, pero yo creo que nosotros sí que tenemos que tener claro que es una manifestación de nuestra fe. Y yo diría más, es una manifestación pública de nuestra fe, lo cual no está de moda, ¿eh? Porque de cualquier otra forma, otra cosa que se hiciera, quizás no podríamos, pero es que el patrimonio que tenemos es una manifestación de nuestra fe. Yo me acuerdo cuando estaba en Roma, hicieron un referéndum para ver si se quitaba la clase de religión o no. Yo estuve en Roma 18 años y en los años 90 estaba ese referéndum, como luego aquí en España también ha sido el debate que ha habido, ¿no? Ujú. Y me acuerdo que incluso los partidos de izquierda allí apostaban porque se mantuviera la clase de religión, porque decían, si uno no conoce la cultura de la civilización cristiana, no entiende el 80 o el 90% de los monumentos que tenemos. Entrar a una iglesia a ver un apostolado y no saber qué es eso, allí hay iglesias de Susana, dicen, bueno, es que si no sabes la historia de Susana, entras allí y dices, bueno, ¿por qué se ha representado esto, no? Yo creo que nuestra cultura, y esto también las autoridades creo que lo tienen, es una cultura de raíces cristianas, de hondas raíces cristianas, que se manifiestan culturalmente, pero hasta en la configuración de nuestras ciudades, en las plazas y en los nombres. Es una civilización cristiana la que Y además decimos. que yo creo que es fundamental, independientemente de la civilización europea o la de otros continentes, yo creo que es fundamental ceñirse y estudiar un poco las raíces porque te da mucha explicación de cómo ha venido todo lo de después. Y desde luego puede ayudar mucho a unir esos lazos fraternos. Usted lo apuesta mucho cuando hay esta manifestación de todas las religiones juntas. Yo creo que ese es el camino. Y realmente muchas veces no, parece que no interesa, parece que nos interesa más, yo no sé desde qué entes que estemos enfrentados, y sin embargo la Iglesia, al contrario, intenta que todas las religiones vayamos en el mismo camino fraterno, ¿no? Incluso de cara a las autoridades, ahora la Conferencia Episcopal ha hecho una mesa de las religiones para cuestiones sociales ir juntos, porque muchas cosas, la defensa de la vida, la búsqueda de la paz mundial y la paz social, todo eso, las religiones están unidas, ¿no? Tienen unos valores conjuntos que el Papa nos manda también en esa dirección, ¿no? De compartir incluso los mártires y los que buscan el bien de la sociedad. Muchas cosas que nos unen, aunque tengamos cada uno nuestra fe, que es diferente, lógicamente. ¿Y qué mensaje le daría a las cofradías para fortalecer el compromiso con la Iglesia y con la sociedad? Bueno, yo diría que las cofradías son iglesia. O sea, no podemos distinguir, como decir, las por una parte la iglesia, por otra las cofradías. Las cofradías son iglesia. La iglesia está organizada de diferentes maneras. El Vaticano II hizo una división territorial por diócesis, por parroquias que ocupan un territorio, pero luego ha promovido mucho el asociacionismo, ¿no? que está en el ADN de nuestra fe cristiana, ¿no? Cuando entrar en la iglesia es entrar a formar parte de un cuerpo, es formar parte de una hermandad, es llamar a Dios Padre. Entonces, las cofradías, el mensaje que yo le daría es que son iglesia, que son su configuración es eclesial, que no son otra cosa diferente, ¿no? Y de hecho yo creo que esto, la relación que yo he tenido con las juntas directivas, con los mayordomos presidentes, pues lo tienen muy claro y yo me alegro mucho. O sea, tenemos unos cofrades muy bien formados. Eso habrá sido la escuela cofrade o también la capacidad que tienen. Por ejemplo, los pregones de Semana Santa para mí han sido una obra de arte. El primero, cuando yo llegué hace 3 años, en febrero de 2022, el primero fue de Javier Sellers. Yo me quedé
deslumbrado. De su hermano. Me quedé absolutamente, pero luego vino también el de Jorge con, Sí. con las marchas y el último de Pedro, me parece Sí, que fue, ¿no? Pedro Canelo. Sí. Verdaderamente yo digo, esto transmite, contagia y revela una formación y un sentimiento que, vamos, es valiosísimo, ¿no? La verdad que han sido los tres, el de Ignacio Seller, el de Jorge y el de Pedro, han sido pregonazos, vamos, como ¿A también cuál mejor? tantos Sí. anteriores, ¿A cuál pero mejor? es que está a un nivel el pregón Sí, impresionante. que da miedo ponerse Sí, sí. allí en Imagino el que atril. encargárselo a alguien debe imponer respeto porque se pone ahí una fila para comparar muy, muy difícil, ¿eh? La verdad es que sí. Y bueno, ya vamos llegando un poquillo al final porque se nos va extendiendo y tampoco queremos entretenerle demasiado. Pero las cofradías en los últimos años pues presentan dificultades pues para mantener primero los patrimonios que ustedes comentaban al principio, que claro, son tan vastos y muchas veces vienen heredados y mantenerlos a día de hoy con los costes que tienen resultan complicados. Y aparte, pues, ¿cómo puede la Iglesia ayudarles a afrontar estos retos a las cofradías de mantenimiento de estos monstruos muchas veces que se heredan de años quizás mejores y ahora pues las dificultades que tiene la Iglesia y además sin dejar de lado la postura de la caridad que tan importante es en las cofradías de Coria Cáceres, que es una pata, como decía usted, fundamental, pero que además pues tenemos que mantener el patrimonio que hemos heredado, ¿no? Sí, yo creo que tanto como se invierta en el culto, habría que al menos invertir o colaborar también, porque yo creo que esto lo tienen claro los cofrades. Ese Cristo descalzo, con los latigazos, con la cruz a cuestas, la vemos representada también en los pobres, en los necesitados de nuestra ciudad y del mundo entero, ¿no? Pero de nuevo, lo de ayudar la Iglesia a las cofradías, yo creo que somos uno, ¿no? Sí, No, o sea, yo creo que tiene que ser mutuo. La riqueza que las cofradías aportan como parte de la Iglesia es impresionante. Y la colaboración tiene que ser mutua. Si te refieres a la colaboración con la jerarquía o con los párrocos o con las parroquias, yo lo que he visto es que hay bastante integración y que realmente, bueno, si se mantienen muchas imágenes es seguramente porque están en uso, porque tienen devoción y porque no se ha perdido la devoción. Esto ha pasado siempre. Los templos romanos en Roma, por ejemplo, que se han mantenido en pie, es los que se han convertido en iglesias. Los que han mantenido, yo que sé, el Panteón, pues las imágenes que se mantienen, que se cuidan, es porque se las venera. Ahora estuve ayer en Coria, ¿no? Allí tenemos el mantel y para mí es una pena que no tenga esa veneración que tiene que tener, ¿no? Porque es un reto también. Ahí es una grandísima riqueza de esta diócesis tener el mantel de la Última Cena. Sin embargo, por motivos de conservación se retiró del culto y se ha quedado ahí un poco desconocido. Cuando viene obispos de otros sitios y yo les hablo del mantel, se quedan con los ojos como platos, ¿no? Porque no es conocido, ¿no? Sí, exactamente. La Iglesia, ya no voy a hablar de cofradías porque, como estamos diciendo y estamos recalcando, son parte de la Iglesia, tiene que adaptarse a los tiempos actuales. Pero, ¿qué esencias cree usted que no debería de perder en esta adaptación? Pues, como todos nos adaptamos, están surgiendo ahora pues tantas inteligencias artificiales, tantas tecnologías, pero ¿qué esencias no debe perder la Iglesia a la hora de adaptarse a los nuevos tiempos? Pues la fe que nos salva. Mira, este año estamos en el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Y en aquel momento, en el año 325, hubo una crisis enorme porque la filosofía quiso dar explicación de la fe y dijo, Jesús no fue Dios como el Padre. Y entonces la Iglesia dijo, no, esto es esencial. Si Jesús no es Dios, si no confieso la fe en Jesús como Dios, entonces Jesús no nos ha salvado, porque lo que no ha asumido no lo ha salvado. Y yo creo que tenemos quizás también en nuestros días un peligro de diluirnos en una mentalidad de nuestro mundo. Tenemos que tener bien claro el contenido esencial de la fe, que es que nos topa un poco, es decir, no todo es racional, no es racional que Dios ha creado el mundo, pero no va contra la razón, no hay nada que lo impida, hay que dar una explicación.
Dios ha creado este mundo, Dios se ha encarnado en este mundo para salvarnos, para asumir nuestra humanidad y llevarnos al cielo, para librarnos del pecado y de la muerte. Esto es irrenunciable. Y esto es lo que expresan también estas imágenes, una fe de siglos que se ha mantenido. Si eso lo perdemos, si perdemos la esencia de la fe, entonces sí que nos diluiremos y convertiremos el Evangelio en una fábula o en un cuento que nos dice una moralina, pero esto es lo esencial. Y este año, que es el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, del primer concilio ecuménico de la Iglesia, contra Arrio, que diluía la fe en la razón, pues llega un momento en que la fe supera la razón, ilumina la razón. Pero además yo creo que es el momento perfecto para acudir. Bueno, sé que cada vez que escuchamos el Evangelio, prácticamente, ¿por qué nos sigue hablando 2000 años después? Nos sigue hablando como si nos lo estuviera escribiendo alguien por la mañana. Lo que tiene es que te coincide con lo que tienes ese día. ¿Cómo puede ser un texto tan antiguo, tan actual, en nuestro día a día y en tantas generaciones? Es que es palabra de Dios. Es que no es lo mismo otro texto que uno que es palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, que lo inspira al que lo escribió. Pero esto es la grandeza de la fe, lo inspira al que lo lee, para hacerlo actual, para decir, hoy se cumple esta escritura, porque el Espíritu que lo escribió es el mismo que actúa dentro de nosotros. Eso no ocurre con ningún otro texto. Ninguno. Y además que para la aplicación del día a día, que es que dices, pero ¿cómo me fue de estar hablando para lo que me está sucediendo hoy? Y así sucede. Don Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer tremendo. Y nada, agradecerle que esté siempre tan cercano a las cofradías y por supuesto que haya estado tan cercano a nosotros. Y pedir una oración por el Papa. Por supuesto. Todos los cofrades. Está ingresado en el Hospital Gemelli de Roma con una insuficiencia respiratoria y bueno, pues que todos, el Papa es principio de unión y si donde está el Papa, pues allí está Pedro y Pedro está ahora necesitado de nuestras oraciones. Precisamente todas las hermandades, prácticamente todas en sus redes sociales están pidiendo esa oración por el Papa Francisco y desde aquí pues evidentemente nos unimos en estos momentos tan delicados esperando que por favor que lo supere y que desde luego lo haga con la paz y con la serenidad que siempre ha mantenido. Muchísimas gracias, Julián.